Bien, bueno, oficialmente buenas tardes. Hoy sábado 18 de julio del 2020. Primero que nada, pues muchas gracias a todos los presentes por sacar un ratito. Trataré de que la reunión sea lo más expedita posible también para ir al grano. ¿De qué se trata la reunión? La reunión básicamente consiste en poder llevarles información sobre el proceso de tesis, porque hay muchas dudas que se van generando. Entonces, la idea es poder básicamente brindarles la visión unificada, digamos, de lo que es el proceso de tesis, lo que empieza casi que, bueno, incluso antes del curso de seminario, pasa por investigación 1, investigación 2 y lo que son las defensas, procedimientos y demás, que esa parte siempre genera una serie de inquietudes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pasar voy a llevar una presentación donde les voy a explicar este proceso y atenderé sus dudas. Si tienen dudas de camino, no hay problema, las pueden hacer de manera directa. Si no, pues al final hay un periodo también para preguntas, pero si quieren abarcar alguna pregunta en el momento, no hay ningún problema. Eh, Pueden hacer la intervención de manera directa habilitando su micrófono y la evacuamos de una vez. Ya solo si hubiesen demasiadas preguntas o algo así, usamos el método de la manita que tiene Zoom por ahí, pero si no, la vemos así de manera inmediata. Voy a compartirles entonces. Ok, voy a ajustar un poquito la pantalla esta para quedarnos con lo que es relevante acá. Listo. Ok, básicamente lo que vamos a revisar ahorita es, como les decía, el proceso de tesis. Voy a dejar el chat habilitado porque a veces alguien escribe por ahí. Entonces, básicamente sobre esto. Proceso de tesis. ¿Cómo se lleva a cabo? Y eso es lo que queremos revisar. Uy, ahí algo se movió un poquito. Vamos a ver si los otros no. Vamos a revisar un poquito desde el plan de estudio, lo que es la investigación, y luego los cursos propiamente, ya lo que es tesis, director, y bueno, la parte de preguntas ahí se corta un poquito. Espero que lo demás salga bien. Bueno, ustedes ya conocen la estructura en la cual se está trabajando. Primero, pues el bloque común que se lleva. Luego, en cada énfasis empieza con sus cursos de énfasis a trabajar ahí. Y al inicio del segundo año llevan seminario. ¿Okay? La idea es al inicio del segundo año llegan seminario con un tema que tiene que venir desde antes. ¿Ah? Ya desde antes tienen que haber pensado en un tema de tesis. Porque el seminario se desarrolla básicamente cuando hay un tema de tesis. Después, mientras tanto, siguen llevando cursos de sus énfasis, luego electivas, y luego empiezan investigación 1, por lo menos es la sugerencia para todos que empiecen investigación 1 acá, luego llevan otro curso y finalizan aquí con investigación 2. Un poquito la motivación de por qué está estructurado de esa manera. Eso es importante. La idea de esta estructura es porque algo que cambió respecto a la planeación o la distribución que teníamos antes de cursos es que dejábamos seminario, investigación 1, investigación 2, antes quedaban aquí al puro final. Entonces aquí venía seminario, investigación 1 e investigación 2. Eso nos ocasionaba el problema de que la gente llevaba todo lo que eran cursos y una vez salida de la presión de cursos, entraban en un estado pues, de lazo abierto que los llevaba a que esto se dilatara muchísimo.
esta metodología que implementamos, se ven los resultados que sí son distintos y han sido exitosos, digamos, o tienen resultados más satisfactorios, porque entonces los involucra más en un tema de tesis antes de dejar los cursos, entonces están más ligados con los cursos, con los profesores y demás, y eso en términos generales ha funcionado bien. Como todo, pues no es perfecto, pero funciona bastante bien. Entonces la idea es que ustedes puedan aquí enfocarse un poco más en tesis y que incluso mucho de lo que están haciendo en sus cursos de énfasis lo puedan ver pensando en el tema de tesis que se distribuye pues en todo este tiempo, ¿verdad? Los cursos ayudan a eso. Ok, entonces esa es la motivación de por qué está distribuido así. Y eso, bueno, en cada uno de los planes está de igual manera. Entonces, bueno, ahí están los planes de estudio, no voy a ahondar en ellos, ahí ya son conocidos. Ahora, la investigación en la maestría, recuerden, bueno, es una maestría científica, un Master of Science. Lo que necesitan es una tesis original. Esto es algo que hace mucha diferencia respecto a una maestría profesional y tienen que hacer un trabajo de investigación con esta parte que es pues lo que se llama original, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tema, ¿verdad? ¿Cómo tenerlo claro? Hacer un repaso por ahí. Muchos ya pasaron por ahí, pero voy a hacerlo rápidamente. Necesita hacer un aporte original al conocimiento, ¿verdad? Y esa es la parte de que es muy difícil muchas veces, porque necesita un aporte novedoso, ¿verdad? Y un aporte novedoso a esto, conocimiento. Entonces esa parte es la que es relevante. Por eso es que se dice que no debe enfocarse al desarrollo de un producto, porque el producto generalmente lo concebimos como un fin en sí mismo, el producto, y podemos tener un producto sin saber cómo llegamos a él, ¿verdad? O qué lo compone y demás. Aunque puede llevar un producto de camino, pero la tesis como tal es algo de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos de algún tipo de metodología, de diseño, elaboración, una propuesta original de cómo hacer las cosas. Entonces eso conlleva conocimiento más que solo un producto que haga algo, ¿verdad? Entonces esa parte pues por ahí es relevante. Entonces, para seminario, la idea es que ustedes lleguen ya con un tema en mente y un investigador. En el seminario pues se define y se delimita el tema de maestría. El requisito pues, es tener el tema y tener un director, lo cual es relevante, es indispensable en esa parte. Y esta cosa que está media corrida, no sé por qué se corrió. Y entonces acá se tiene que hacer un planteamiento formal del tema de tesis sobre el cual se trabajará. Ahora, aquí los objetivos y todo lo que se plantea es una guía para el trabajo, pero puede cambiar en la investigación. Y eso lo tenemos clarísimo y debe quedar siempre claro en el sentido de que las investigaciones pues no sabemos a dónde nos van a llevar. Entonces, todo esto es una guía, lo que uno se plantea de la mano, y eso es importante siempre, con el director de tesis. El director de tesis aquí es fundamental en esta parte. Ahora, ¿qué productos debemos tener a la salida del seminario de investigación? Tienen que tener, cuando terminan ahí, deben de tener un plan de trabajo claro. No está escrito sobre piedra, pero sí una idea bastante clara de cómo desarrollar o cómo empezar la investigación. De que cambia, de que hay muchas cosas que de camino van cambiando, pues sí, eso ocurre y es normal también, eso es bastante normal. Ok, entonces, deberían tener a la salida del seminario un documento más o menos con alguna propuesta, ¿verdad? Tiene que tener el director de tesis, es fundamental, tienen que llegar antes con él y aquí debe de afianzarse la factibilidad técnica, eso es importante, que sea un proyecto que se pueda realizar,
Un título provisional, porque eso es muy importante para centralizar y sintetizar lo que queremos hacer. Un marco teórico aproximado. Estos no son entregables estrictos y finales, pero sí debe existir una documentación importante, objetivos que me digan más o menos qué quiero hacer, saber dónde anda el estado del arte. También no es absolutamente exhaustivo a este punto. En realidad debe ser más exhaustivo al terminar investigación 1. Sin embargo, sí debe abordarse el estado del arte para asegurarme que uno va a hacer algo, o sea, que el estudiante se asegure que va a hacer algo original. Luego, una propuesta inicial de la metodología de investigación. ¿Por qué inicial? Porque esto cambia muchísimo en el transcurso. Y tener alguna idea de cómo se va a trabajar. Eso es parte de lo que se quiere. Luego, administrativamente, ¿qué cosas se necesitan? Bueno, el director de tesis, esto es importante. Necesitamos un currículum cuando no ha sido profesor de la maestría. Y acá debo hacer algún comentario importante, que incluso, bueno, ahora que veo, es esto que dice aquí, debe tener grado académico como mínimo de maestría, y hay que apuntar que es como maestría científica. Y eso es muy importante. O sea, debe tener un título de Master of Science. Eso porque el director debe tener muy claro cómo se desarrolla una investigación, y eso nos lo aseguramos si él tiene, si ya pasó por un proceso de tesis de este tipo. Hemos tenido casos, no pocos, de estudiantes que nos presentan profesores que quieren que sean sus directores de tesis, pero no cuentan con maestría científica. Desgraciadamente es un requisito que no podemos obviar, y eso es importante, que tengan maestría científica. Ahora, algunos títulos a veces no especifican un Master of Science. Por ejemplo, los títulos del TEC muchas veces creo que ponen el Magister Scientiae, cosas así. Entonces, a veces hay que hacer una pequeña investigación del currículum y la maestría que llevó a quien propongan. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, una pregunta común, que si debe ser de la misma área, por ejemplo, ¿verdad? Si está realizando algo en empotrados, entonces muchas veces sale la pregunta, entonces, ¿qué? Este director debe ser un Master of Science en empotrados. Eso es una pregunta bastante común. La respuesta es que es deseable, pero no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si la persona que va a ser director de tesis es un Master of Science, conoce lo que es realizar una metodología de investigación, que eso es lo principal, conocer esa metodología. Ahora, si no tiene un título de maestría en el área directa, pero si tiene el Master of Science, ya sabe de investigación, lo que sí debe tener es un buen background, una buena experiencia que lo haga apto para ser director de tesis. Entonces, qué sé yo, casos que se han dado y que les pongo como ejemplos. Algún estudiante hizo su tesis con la escuela de materiales, por ejemplo. En la escuela de materiales, entonces había un doctor en materiales que fue el director de tesis de un estudiante. Y ahora dirán, pero no tenía nada que ver con empotrados. No, lo que pasa es que el proyecto tenía que ver precisamente con materiales, tenía que ver con desarrollar un sensor para, para medir unas variables ahí y hacer unas mediciones en una investigación, y los sensores comerciales ninguno funcionaba, entonces hubo que
investigar y tuvo que crear un nuevo sensor en ese caso, ¿verdad? Entonces, tuvo que meterse en mucha parte física y demás, y con sus conocimientos, era del énfasis de MEMS, que ahorita no se ha abierto las últimas veces, pero entonces el director no era directamente del área, pero lo pudo dirigir adecuadamente. Eso sí, cuando son esos casos, sí nos aseguramos entonces que en el tribunal sí haya gente especialista pues del área. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer empotrados y de repente el empotrado es para un proyecto algo, sí, no sé, podría ser en química, ¿verdad? Entonces, de repente dice, podría ser que el director sea un doctor en química, un máster en química o algo así, porque todo tiene que estar hablando, mira, lo que estoy haciendo, este método está bien y demás. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y entonces los lectores sí nos vamos a asegurar que sean, pues, del área, para que se cubra eso, ¿verdad? Entonces, no es tan estricto. Yo diría que son más las excepciones en las cuales un director de tesis no es del área directa, pero sí se puede. Okay. Entonces, eso es importante. Entonces, administrativamente tenemos que asegurarnos de eso. Entonces, a veces hay que estar revisando esa parte y luego, pues sí necesitamos ahí como que la copia de la cédula, y un contacto del director de tesis y un currículum, pues también para ver, qué tan apto es para dirigir la tesis eventualmente. Entonces, eso ahí es importante. Ahora, la tesis se desarrolla, bueno, en investigación 1, investigación 2. Bueno, tal vez mencionar, perdón, antes de terminar, acá, cuando terminan esta parte de seminario, todos estos documentos, todo esto debería estar documentado y demás. Para nosotros lo que es fundamental y que guardamos en el expediente de cada uno de ustedes es que para matricular investigación 1, sí deben de darnos la hoja con la definición de tesis. Eso en definición de tesis. ¿Qué lleva eso? Bueno, básicamente esa hoja con definición de tesis lo que lleva es el título de la investigación, ¿verdad? Entonces lleva un título, lleva una motivación, porque eso es importante, o sea, porque yo me estoy metiendo ahí, esto tiene que estar por ahí, lleva un contexto, eso es un párrafo bueno, el título es un título, motivación y contexto es un párrafo, de hecho la hoja es muy, muy pequeña, y lleva las firmas del tribunal. Esto es necesario para matricular investigación 1 y necesitan las firmas del tribunal, o sea, del director y los dos lectores. Y eso es importante, eso nosotros llevamos un expediente de cada uno y eso se va guardando. En el TEC digital todos los que ya estén en investigación 1 e investigación 2, hay un archivo comprimido que tiene varios documentos, se llama documentos de tesis, donde vienen esos documentos que están ahí, y ese que es el formato para la definición de tesis, déjenme ver si lo logro abrir acá. Vamos a ver, se los muestro. Es bueno, esto no tienen que entregarlo, esto es como la descripción de lo que anda por ahí. Se me quedó pegada una tecla aquí. Dice que ya. Ok. Entonces, déjame un segundo. Aquí está. Esto es básicamente un poco la descripción. Y esto es lo que tienen que entregar. Solo esta hojita que se muestra aquí, la de la derecha. Entonces, lo que muestran ahí es el tema de tesis, el contexto, la motivación y el tribunal. Esa es la que nosotros les pedimos, que es indispensable. Ven, y es una hoja. Aquí donde dice tema, eso es un título, ¿verdad? Como tal, ahí.
que es más o menos una explicación, un contexto y una motivación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entregar y eso sí es importante. Entonces, cuando vayan a matricular investigación 1, eso es muy, muy relevante. Y entonces, bueno, la tesis se desarrolla aquí, investigación 1, investigación 2. Es un trabajo, bueno, está concebido como un trabajo individual, supervisado por el director, ¿verdad? Es aprobado por el tribunal. Yo muchas veces les echo un ojo a esos documentos simplemente para verificar. A veces se le pregunta algo al tribunal, pero generalmente nunca hemos tenido ningún problema. Pero digamos, yo muchas veces los estoy revisando. Al menos un miembro del tribunal tiene que ser profe del TEC. Donde decimos profe del TEC, también incluye profe de maestría. Eso es importante. También incluye profe de maestría. Eso porque hay profes de la maestría que no son 100% TEC, ¿verdad? O sea, que tal vez solo dan cursos de la maestría. Pero ya eso lo consideramos como un profe TEC, ¿verdad? Entonces, alguien que esté involucrado, solo si fuese un profe demasiado nuevo, digamos, que nos dio solo un curso y de repente todavía no está muy empapado, podríamos sugerir que se incluya alguien con más tiempo, pero para que sepa más o menos cómo se desarrollan los proyectos y demás, eso es un poquito de ese control que llevamos en eso. El resto puede ser gente de afuera, puede ser gente incluso fuera del país, eso se puede. Y entonces, para matricular investigación 1, lo que les decía, el documento anterior, ¿verdad? Firmado por el director y los lectores. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, lo ideal es que se involucren en un proyecto de investigación en curso. Eso es lo ideal. Ojo que donde digo que es lo ideal no quiere decir que solo así se pueda, pero cuando se dice que se involucre en un proyecto de investigación en curso, en academia o en industria, es para que entren en un ambiente ya de un proyecto que se está llevando a cabo. Eh, yo sé, muchos estudiantes tienen ideas y hemos tenido esos casos de alguien que dice, uy, yo quiero hacer tal cosa, pero es más difícil. No imposible, pero es más difícil. Se aleja un poco de lo ideal, pero sí lo hemos tenido. Digamos, hemos tenido estudiantes que dicen, yo quiero hacer eso, es mi idea original, y entonces voy a buscar un profesor que me apoye en eso. Lo hemos tenido, pero han sido también más excepciones que reglas. La idea es que una investigación que ya se esté llevando, pues que se puedan involucrar en ella. Esa es la idea principal, ya sea en academia o en industria. Eh, Ambas está bien. Y también es ideal que el estudiante trabaje al lado de su director de tesis, ¿verdad? En el proyecto en el cual se está desarrollando la tesis. Hay casos que hemos visto que también no son ideales cuando alguien dice, sí, yo voy a ser tu director, pero el estudiante trabaja con otra persona y está al día con otra persona. Entonces eso de repente ya no es tan ideal. Lo mejor es que trabaje directamente con el director de tesis en algo que le interese al director de tesis para que el director de tesis pues le dé un seguimiento lo más adecuado posible. El problema, lo que les decía, de tener una idea original y buscar un profesor que me apoye, es que si no es un trabajo que le interesa de manera directa al profesor, pues el seguimiento no es tampoco pues el más fuerte, ¿verdad? Entonces, eso por ahí es importante tal vez de tomar en cuenta. En ese modelo, ¿verdad? Entonces el estudiante le ayuda al investigador, al director de tesis, con su proyecto de investigación. Eso es lo que se quiere. Entonces, que el estudiante se beneficia porque aprende a investigar. Es un poco la relación maestro-estudiante. Y el investigador se desarrolla básicamente porque puede delegar tareas al estudiante. Entonces es la relación más beneficiosa. El problema de tener una relación donde alguien tiene una idea original y busca solo un profesor que lo apoye, el problema de eso es de que el profesor muchas veces no es su interés principal. Entonces cuesta un poco más. Pero no quiero decir que no se pueda. Entonces, bueno, la tesis se desarrolla ahí, eso ya se había dicho por ahí. Para cada curso se hace una defensa, primero de un avance de tesis,
que eso es lo que se da en investigación 1, 50% del trabajo, y luego de la tesis ya el 100%. Ahora, una pregunta común es, bueno, ¿y cómo defino yo este 50%? Eso lo define el tribunal. Entonces, digamos, eso queda a criterio inicialmente del director. El director es el que debe decir, ah, sí, tiene un 50%. Y el tribunal tiene que avalar eso, digamos. Entonces, al final de cuentas, ese 50% eso lo da el tribunal. Ahora, es cualitativo, sí, digamos, es subjetivo el asunto, muy difícil de determinar, pero ¿qué puedo yo pensar para ese 50%? O sea, ¿qué debe tener un estudiante para ese 50%? Usualmente ya tiene para entonces todo lo que es estado del arte. ¿Qué le garantiza eso? Que ya tiene bastante experiencia en el campo y en el área de investigación como para poder decir, sí, mi tema es un tema de tesis y voy a hacer una contribución original porque y poder explicarlo con total propiedad. Ya eso tiene que haberse superado. También usualmente ya tiene que estar definida toda una metodología, y ahora sí, sin dudas, usualmente ya sabe qué es lo que va a hacer totalmente. Uh-huh. Y digamos que con esto, porque es que esta parte es muy complicada, poder determinar qué es lo que se quiere hacer. Usualmente esto ya involucra haber realizado ensayos, mediciones, haberse equivocado mucho, haber leído muchísimos papers para llegar a eso, para poder decir eso. Entonces, usualmente cuando el estudiante tiene esto, ya más o menos tiene un 50%, ¿verdad? Pero tiene que tener absolutamente claro qué es lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que luego en investigación 2, ¿a qué se va a dedicar la persona? Básicamente, se va a dedicar a desarrollar metodología, ¿verdad? Y escribir, al final de cuentas. Pero ya es un proceso de ejecución, o sea, simplemente de hacer. Entonces, en investigación 2 voy a ejecutar todo lo que ya planeé antes. Lo más usual es que los estudiantes también ya tienen aquí un poquito desarrollado de metodología. Entonces, qué sé yo, si hay mediciones, si hay experimentos, si hay algo así, ya tienen un poquito de ese desarrollo de metodología. Uh-huh. Entonces, cuando se hace un avance de tesis, de ese 50%, usualmente el estudiante llega y dice, bueno, esto fue lo que se planteó, esto es lo que este es mi proyecto, es original por esto es lo que se ha planteado, esto es lo que se va a hacer, ya no hay dudas, o sea, esto es lo que se va a hacer y tal vez esto ya es lo que he empezado a hacer, estos son los primeros resultados y esto es lo que me falta por hacer. Entonces va a desarrollar y luego la parte de escribir que no es despreciable, ¿verdad? Entonces ahí eso es importante con ese 50%. Pero eso depende muchísimo del tribunal, ¿verdad? Hay directores de tesis que son más estrictos y algunos los llevan al avance de tesis cuando ya la tesis está a un 80%, con el fin de ir más a la segura para investigación 2. A veces el problema de llevarlo a lo que se considera justo, apenas el 50%, es que no se considera a veces la labor de escribir tesis. Y escribir tesis es muy pesado. Entonces, a veces la gente está pensando el proyecto en el 100% solo en el hacer. Y entonces al dejar por fuera lo que es escribir, no se mide adecuadamente y entonces entramos en problemas a veces de IENs y demás. Bueno. Y entonces, bueno, hay que hacer un documento donde se resume el trabajo, que ya es la tesis. Existe un formato. El documento que está en el TEC Digital, todos los que están en investigación 1 y 2 se van al TEC Digital en la sección de documentos y pueden encontrar una plantilla de tesis que les sirve como guía. Ahora, esta plantilla de tesis que ahí les estoy mostrando viene más o menos secciones, un índice, ¿verdad?
que les dice más o menos por dónde puede ir. No está escrita en piedra tampoco, y eso también depende muchísimo del director de tesis, del estilo. Entonces aquí lo que viene es un formato que dice cómo hacerlo, hay una plantilla en LaTeX también, si alguien la quiere escribir de esa manera, pero esto es solo una guía. ¿Por qué? Porque las tesis pueden cambiar muchísimo, ¿verdad? Entonces, de hecho, vean que básicamente introducción, marco teórico, solución propuesta y resultados y conclusiones. Pero eso varía mucho. Podría ser que tenga 4 capítulos más, donde los capítulos son muy relativos al desarrollo de lo que estuvieron haciendo. Entonces, igual, no es estricta el seguimiento de eso, sino que hay bastante libertad para trabajar. Entonces, debe contar con el director de tesis, ¿verdad? Es la tesis como tal. Y el documento se hace conocer a los lectores antes de la defensa. Esto es importante. Los lectores no están obligados a emitir recomendaciones hasta el día de la defensa. Mucha gente tiene suerte y tiene un tribunal pues, que el estudiante buscó y que es muy accesible y le ayudan leyendo el documento antes de defender y le hacen observaciones, pero no es obligación de los lectores hacer eso, es el director. El avance de tesis, 20 minutos para exponer en tiempo de preguntas. Bueno, realmente estoy yo como coordinador y el tribunal, ¿verdad? Pero yo no participo de la nota. Eso es una potestad total del tribunal, del tribunal, perdón. El tribunal es potestad total del tribunal el que pone la nota. Para lo cual, pues también hay una rúbrica que a ustedes se les hace conocer también, que toma en cuenta tanto la parte escrita como la parte de exposición, ¿verdad? Y pueden haber invitados también. Y entonces, bueno, lo que les decía, ese 50%, y generalmente ahí está el estado del arte y la metodología, ¿verdad? Eso es como el mínimo que está ahí. Y la defensa final de la tesis, un poquito más de tiempo, media hora para exponer ahí. La defensa es abierta, a excepción de que sea confidencial. Hay muchas tesis a veces que son confidenciales, pero en la disertación, pues también está el coordinador, pero es el tribunal el que asigna la nota. De igual manera hay una rúbrica y demás. Y la nota se asigna tomando en cuenta el trabajo escrito por el estudiante y su defensa, su exposición de los datos. La nota la asigna el tribunal, ¿verdad? Ok, el coordinador nada más está ahí por dudas y demás. Ahora, el tribunal, nosotros siempre lo dejamos que lo busque el estudiante para que trabaje con gente con quien se sienta a gusto. Pero como les decía antes, pues también la coordinación avala ese tribunal, ¿verdad? Entonces, pero generalmente lo dejamos. Ahora, si un estudiante no puede conseguir tribunal, nosotros le ayudamos a buscar también parte de esto. Básicamente, para pertenecer al tribunal, maestría científica, eso es para el director y los lectores, y al menos uno debe ser del TEC y del programa de maestría, lo que les comentaba. Entonces, bueno, el director de tesis le da seguimiento al estudiante, dirige su trabajo, lo cual es importante. Él estima cuando ha finalizado, pues eso es una relación totalmente en ese sentido. Debe revisar el trabajo escrito y le da un visto bueno para entrega a lectores, ¿verdad? Entonces, participe de la defensa y asignación de nota. A los lectores, básicamente, ¿qué les corresponde a los lectores? Aprobar el tema, leer el trabajo escrito, asistir a las defensas de los dos, tanto el avance de tesis como de la tesis, y asignar nota. Eso es lo que le corresponde a los lectores. Ahora, y esto siempre es importante cuando buscan directores. Si el estudiante desarrolla su tesis en un proyecto de investigación del director de tesis y es el estudiante quien le ayuda al investigador en su trabajo, o sea, hay un trabajo que ya está desarrollando el director, al director se le paga un 50%. Les comento por qué esto es así.
digamos, si, si está un director de tesis, ¿verdad? Un director de tesis ahí, y él tiene un proyecto de investigación, está inmerso en un proyecto de investigación ahí de donde sea, y a él le están pagando por realizar esa investigación, ¿verdad? Y hay plata de por medio. A él le pagaron por realizar esa investigación. Muchas veces dentro de los proyectos él puede tener gente que le ayuda. Muy bien, ¿verdad? Eso está bien. Pero él ya está recibiendo un sueldo por eso. Cuando llega un estudiante, o sea, cuando tenemos al estudiante de tesis, ¿verdad? Entonces va a entrar en una relación por ahí. Lo que se le paga al director básicamente es por el trabajo adicional que le conlleva la supervisión, ¿verdad? Entonces aquí hay un asunto de supervisión de estudiante, que eso es trabajo extra. O sea, el estudiante le está ayudando al director, él descarga labores, hay una serie de labores que él descarga, entonces que le entrega ahí. Eh, pero le conlleva un trabajo adicional, ¿verdad? Entonces, por un lado, el estudiante le ayuda, pero para el director de tesis, él tiene que mucho leer, ¿verdad? Leer la tesis, al final de cuentas, leer, corregir la tesis es un trabajo arduo. Entonces, por eso es lo que se le paga. Pero si nosotros le pagáramos al director de tesis por un estudiante que llegó a ayudarle también, hay un detalle que ya alguna vez nos lo advirtieron ahí de manera legal, se podría ver para el director de tesis como un doble pago. Y eso puede acarrear problemas, ¿verdad? Entonces ese 50% de lo que está estipulado para un pago de tesis es por el trabajo de leer la tesis, por ese trabajo de supervisión como tal. Entonces, este, porque es un trabajo que ya el director de tesis estaba realizando y por el cual se le estaba pagando, ¿verdad? Está dentro de sus labores, que si yo soy investigador del TEC y recibo un dinero por realizar un trabajo y parte de ese trabajo lo estoy descargando a un estudiante y tras de eso me pagan, ¿verdad? Se puede ver ahí, hay una figura legal ahí que puede ser complicada. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Sin embargo, si el director de tesis no está relacionado con el trabajo de investigación, ¿verdad? Se considera un pago mayor, ¿verdad? Porque tiene que sacar de su tiempo para asesorar al estudiante. Y es cuando decimos, ah, bueno, sí, el estudiante de tesis está ahí, tiene su idea original, y entonces es más bien una relación donde el director de tesis no conoce de este trabajo y tiene que sacar de su tiempo para ayudarle al estudiante. ¿Ok? Entonces lo distrae de sus labores normales, tiene que sacar tiempo de noche, fuera de sus horas, de sus actividades habituales por las cuales se le paga, y entonces ahí es donde se le considera pues un pago mayor al director de tesis. En cambio, en el otro caso, ¿verdad? Parte de lo que está haciendo el director de tesis es descargando y es trabajando por cosas en las cuales ya él está recibiendo un pago, ¿verdad? Entonces, aquí, en este otro modelo, el director de tesis tiene su trabajo normal, después de ese trabajo normal le ayuda al estudiante, ¿ok? Fuera de su jornada y demás. Entonces ahí es donde se le paga tanto por la supervisión del trabajo escrito como por la supervisión académica, que de otra manera nadie le está pagando por eso, ¿ok? Entonces, eso hay una pequeña diferencia, que se da en el pago de eso, y es importante decirlo porque de mucha gente lo pregunta, ¿verdad? Y se me va a pagar, no se me va a pagar. Este, en el alrededor, escucha, eso no busquen los números, pero son como a un director de tesis por acompañar a un estudiante en investigación 1 e investigación 2 y que el estudiante defienda, no que gane la defensa, pero que sí que defienda, porque podría ser que pierda, pero ya por cosas culpa del estudiante, se le pagan alrededor de 700,000 pesos por ahí. En un proceso que empieza, vean que desde seminario, lo acompaña, porque en seminario ya tiene que llevar director de tesis. Luego,
tiene que llevar investigación 1 y luego investigación 2. Ese proceso se hace hasta más de un año. Se le pagan como 700,000 pesos. Cuando es en el otro caso, se les paga la mitad, ¿verdad? El 50% que les decía. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta cuando se busque. Y a los lectores de tesis, pues, a los lectores, pues, muchas gracias, ¿verdad? Por su contribución a la ciencia. No se les paga. A ellos sí no se les paga ahí. Ok, y básicamente ese es el proceso de tesis. Hay algunas cosillas más que revisar, pero a este punto, preguntas que ustedes tengan por ahí, los escucho. Yo sé que hay muchas dudas, Gretel es la que me ha dicho, hay muchas cosas que aclarar, entonces quisiera saber qué dudas le salen con lo que acabamos de ver. Sí, yo. Aníbal, Sí, Jorge, ¿cómo está? pura vida. Pura vida, yo tenía una pregunta con respecto a lo de bueno, la defensa virtual, digamos, ahora por lo del coronavirus, y supongo que el resto del año van a ser defensas virtuales, ¿verdad? Correcto, Tengo entendido que la defensa se hace por la plataforma Zoom. correcto. El asunto, o lo que quería preguntar es que, bueno, al menos yo, la laptop que suelo utilizar es la laptop de mi trabajo, que me dan uso discrecional Ujú, y que por los claros problemas que tuvo Zoom con respecto a seguridad, ujú, no, no estoy seguro, pero creo que estoy casi seguro que no voy a poder utilizar. Mi ambiente de verificación, todo lo que he hecho de la tesis está en la laptop esta. Entonces, quisiera saber si aparte de Zoom hay alguna otra alternativa que sí cumpla con tal vez criterios de seguridad más fuertes, eh, para poder hacerlo de la manera sencilla. Y la otra opción sería conseguir una laptop, pero me va a costar con lo que es el ambiente de verificación, ¿verdad? Ok, bueno, un par de cosas. Entiendo la opción de que eventualmente decís el ambiente de verificación, porque supongo que estás pensando en tal vez mostrar algo. Sin embargo, eso no es requisito, tal vez decirlo, ¿verdad? Pocas veces se hacen demostraciones de ese tipo. Generalmente, con el documento, el tribunal debería ser capaz de juzgar el trabajo realizado, de calificar o evaluar el trabajo calificado. Entonces, en buena teoría, vos podrías, con una presentación normal, exponer tu trabajo, ¿verdad? Una exposición ahí, PowerPoint, en PDF, lo que quieras, puedes hacer la exposición. Sin embargo, si querés realizarlo y comprendo perfectamente lo que decís, podemos buscar alternativas. La alternativa que se me ocurre ahorita es, no sé, están de tantas alternativas, habría que ver cuál te funciona por aspectos de seguridad. Está Teams, Microsoft Teams, que el TEC tiene, o hay Skype, que al final de cuentas es como lo mismo casi, ¿verdad? No sé, Hangouts, o hay otras. La que estamos pagando ahorita es Zoom. Entonces es la que tenemos ahorita, pero si no, es cuestión de buscar alternativas. Ok, perfecto. Gracias. Sí, en el momento. Ok. ¿Una otra pregunta? Aníbal, pura vida, ¿me ¿Todo escuchas? bien, Álvaro? Perfecto, sí. Todo bien, por dicha. Este, Más o menos es con las fechas, cómo se manejan las fechas para las defensas y también de una vez, ¿qué pasa si, por ejemplo, más o menos semana 12 del cuatri es como a mediados de agosto, finales de agosto? Por ahí no Ujú. estoy tan enterado de las fechas, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si para final de este cuatri uno no está listo, digamos, para hacer la defensa de investigación uno, pero quizás a mediados de septiembre, en ese caso quizás habría que pedir un IN? Pero ¿qué pasa si a mediados de septiembre, por ahí, ya uno estaría listo a hacer la defensa? ¿Podría matricular investigación 2 o tendría que esperarse hasta el próximo cuatri para matricular, o sea, hacer la formalidad de la matrícula? Ok, eso es una buena pregunta. Gracias. Usualmente cuando tenemos un cuatrimestre, que puede ser ahorita el segundo cuatrimestre, ¿verdad? Pero digamos, cuando tenemos un cuatrimestre, entonces,
Vamos que aquí tenemos un cuatrimestre. Usualmente hay que tomar en cuenta que las defensas casi siempre se hacen entre semanas. Al final, entre 11 y 13 es como lo normal, más o menos. Generalmente es en semana 14 que ya se reportan notas. Por razones obvias, no podemos esperarlos, no les podemos decir, ¿verdad? Uy, que es que las notas se reportan el jueves, entonces tiene tiempo hasta jueves de defender, ¿verdad? Eso es jugar demasiado con los límites. Entonces, generalmente entre semanas 11 y 13. Entonces, voy a expandirme un poquito acá aprovechando la pregunta de Álvaro para mencionar que cuando ustedes van a hacer la defensa, en este proceso de defensa ustedes necesitan, digamos, ya sea para investigación 1, para el avance de tesis o investigación 2, ¿verdad? Entonces, para defender, ¿ustedes qué necesitan? Básicamente necesitan el visto bueno del director de tesis, ¿ok? El director de tesis tiene que decir si usted está listo para defender. Ese visto bueno tiene que ver o tiene que venir, digamos, tal vez voy a ponerlo acá, con un visto bueno del documento, porque a veces, voy a hacerlo explícito, a veces ustedes hicieron un trabajo muy bueno, el trabajo dio resultados geniales, el director de tesis está contento y dice, sí, dejémoslo hasta ahí, ya, defendé. Pero resulta que no han hecho el documento, ¿verdad? Entonces, eso no significa que ya puedan defender, sino que hasta que esté el documento y el documento tenga el visto bueno del director de tesis. Una vez que se tiene eso, y ya se tiene eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una vez con el visto bueno del director de tesis en cuanto al trabajo, y obviamente también el del documento, bueno, el del documento involucra el del trabajo, ¿verdad? Básicamente lo que se hace usualmente es que se busca fecha, ¿verdad? En esta fecha, ¿quiénes deben coincidir? Deben coincidir todo el tribunal, o sea, director y 2 lectores, y el coordinador. En este caso yo. Y si ya es a partir del otro año, yo este año termino la coordinación, ya el otro año habrá otro coordinador, pero el coordinador siempre está presente, entonces se busca esto. Una vez que se busca la fecha y ya están de acuerdo, básicamente es Gretel la que hace la convocatoria oficial. Esa convocatoria oficial para nosotros es importante porque nos sirve para darle trazabilidad a las tesis realizadas, ¿ok? Entonces, en esa convocatoria oficial se envía el documento de tesis, se envían las rúbricas que se van a utilizar, se envía la fecha, la hora y el medio por el cual se va a realizar la tesis. Para nosotros es importante. Ahora, eso lleva tiempo, ¿verdad? Desde que ustedes ya tienen el visto bueno del documento, a veces buscar la fecha, a veces se complica un poquito. Yo generalmente lo que les sugiero es que se lo pueden pedir a Gretel, es meter un intermediario, ¿verdad? También lo pueden hacer directo. Ustedes usualmente conocen a su tribunal, tienen algún tipo de referencia y de relación. Entonces, yo a los estudiantes muchas veces les digo, mejor agarre y haga un doodle de estas encuestas de horario, ¿verdad? Para buscar una fecha, se lo envía al tribunal, se lo envía al coordinador y se define la fecha. Y una vez con la fecha, entonces ya le dicen a Gretel, mira, ya tenemos fecha aquí. Y entonces, mira, puse Gretel. Y entonces, ahí Gretel envía el asunto, ¿verdad? Pero a veces las fechas se pueden, por agendas distintas, esto se puede llevar un ratillo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren defender en un cuatrimestre en particular, este proceso de buscar fecha y todo el asunto, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el tribunal hay que pasar el documento mínimo con una semana antes, entonces deberían estarlo empezando por ahí de semana 9, semana 10, por ahí, ¿verdad? Ya estar buscando fechas para poder defender aquí, ¿verdad? Claro,
siempre está la posibilidad, dice, esto es como el caso ideal, pero todavía podrían estar en semana 12 y al inicio de la semana 12 enviar el doodle, ¿verdad? Y definir fecha de un día para otro y defender en la semana 13, ¿verdad? Podría ser. Pero bueno, que lo tomen en cuenta. Entonces eso es importante. Ahora, si no pueden defender, si no es posible defender, van a tener que recurrir al IN. ¿Ok? Entonces, si no pueden defender, hay que recurrir al IN. Un poquito lo que dice el TEC. El TEC dice que un IN puede estar máximo un año. Pero eso no significa que ustedes tengan un año por default para tenerlo ahí. Cada vez que necesiten el IN, digamos, si es la primera vez, ustedes tienen que enviar una carta a la coordinación, ¿verdad? En este caso, pues la envían a mí, a Gretel, a la coordinación solicitando, y eso es importante, solicitando el IN. Tienen que hacer una solicitud y tiene que venir con el visto bueno del director de tesis. Entonces, por ejemplo, si es este cuatrimestre y ya no me dio tiempo, entonces redacto una carta. En esa carta tienen que haber razones, ¿verdad? Por las cuales no terminó. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, y les voy a comentar, razones que no son válidas para decir por las cuales no terminaron. No es válido, por ejemplo, decir porque había mucho trabajo. Yo sé que la realidad de mucha gente y demás, pero sus responsabilidades laborales, ustedes deben de tenerlas muy claro, ¿verdad? Y generalmente no es una razón. Entonces, generalmente tienen que tener una razón académica por la cual no terminaron, ¿verdad? Ahora, pueden haber situaciones particulares, que muere un familiar, que tuve un accidente, que hay casos especiales, gente que se va del país, ¿verdad? Se va a vivir a otro lado y tal vez eso sí se entiende muy bien, pero digamos, carga laboral como tal, además es algo como que para nosotros es demasiado difícil como medir, ¿verdad? Eso es como cuando un estudiante no va a hacer el examen y ¿por qué no fue? Y porque tenía diarrea. ¿Cómo usted comprueba eso, verdad? Bueno, la carga laboral es similar. Entonces, generalmente les pedimos que pongan razones de otro tipo, ¿verdad? Razones de peso por, por las cuales no terminó y necesita el visto bueno. ¿Ok? Eso se hace siempre. Entonces, cuando termina un cuatrimestre, ustedes hacen una solicitud. Ese IN para lo que está autorizado es para el siguiente cuatrimestre. Entonces, ese primer IN o cada IN que soliciten, ¿verdad? Tiene un periodo de un cuatrimestre. Si pasa el siguiente cuatrimestre y no lograron matricular, van a tener que enviar otra carta y decir por qué no le enviaron. Y ahora lo que les estamos solicitando es que nos pongan en esa carta, nos tienen que poner cuándo matricularon y que están conscientes de cuántos INs le quedan. Eso es básicamente para forzarlos a que lo tengan claro, porque nos ha pasado con estudiantes que se extienden en la tesis y resulta que después de un año dicen, ah, no, deme otro IN, y de repente ya revisamos, no, usted ya no tiene más INs, ya hay que ponerle una nota y no terminó, perdió el curso y perdió el dinero de tesis, que no es para nada despreciable, ¿verdad? Entonces eso tienen que tenerlo claro. Y entonces ese es el proceso de INs. Cada cuatrimestre tienen que estar enviando esa carta. Y eso es importante para darles un seguimiento y una trazabilidad ahí. Pero es su responsabilidad saber eso. Nosotros nos damos cuenta eventualmente a veces de que los INs se vencieron, pero digamos, la responsabilidad es principalmente del estudiante de saber eso. ¿Qué pasa cuando pasó más de un año y alguien tenía un IN? Resulta que el sistema como tal no nos avisa nada, pero simplemente cuando haya que quitar el IN, lo único que se puede hacer es ponerle, digamos, si se nos pasa el IN, aparte que nos regañan, porque nos regañan,
De hecho, nos hacen llamadas de atención porque no debemos de dejar. Lo que se hace es que hay que hacer todo un proceso que tiene que pasar por el vicerrector y demás. Y usualmente eso es para ponerle un 0 al estudiante. Si no se levantó el IN después de un año, eso es lo que ocurre. Entonces, eso para que lo tomen claro, lo tomen en cuenta. Ahora, con la otra parte, la pregunta de Álvaro, que decía, bueno, y resulta que lo hice en un cuatrimestre y ahora en septiembre terminé. Perfecto. Eso está súper bien, es súper normal. Sin embargo, no se matricula investigación 2 hasta que se haya defendido investigación 1. ¿Ok? Entonces, sí, digamos, si no logras matricular, si no logras defender este cuatrimestre y te pasaste con IN para el siguiente, tampoco se te permite matricular investigación 2. Tendría que ser solo bajo alguna excepción, porque lo que es investigación 2 es un curso que se debe llevar solo, digamos, sin ningún otro curso pendiente. Ese es absolutamente el último curso que debe quedar. Solo en casos muy calificados por algunas cosas, ya sí, pero ya es como terriblemente justificados, se les levantan los requisitos para que puedan llevar investigación 2 con algún curso pendiente. Que lo cual siempre se puede hablar, pero digamos, por default no está. Entonces, si no logró en este cuatrimestre defender investigación 1, corre el IN, puede defender en cualquier momento del siguiente cuatrimestre, pero sí tocaría matricular investigación 2 para el otro año, en ese caso. Eso es lo que correspondería. Nosotros les estamos aconsejando a la gente de que matricule un curso cuando tenga una buena certeza de que lo va a defender en el mismo cuatrimestre. O sea, no matriculen el curso porque ya hay que matricularlo y seguir, ¿verdad? Sino que nosotros les decimos, bueno, de repente yo llevé investigación 1 en un cuatrimestre, lo gané, todo súper bien, pero me pongo a medir y digo, no, mira, el siguiente cuatrimestre no lo voy a poder defender. Entonces me espero hasta que al que sigue para matricular investigación 2, porque en este sí voy a defender, para evitar caer en IENS. Traten de evitar eso, caer en IENS. No sé si respondí todo, Álvaro, es que me extendí Sí, mucho, sí, pero claro. así. No, Okay. súper, súper bien, más bien pura vida por los detalles. Y con eso último que dijiste, entonces, digamos, no habría ningún problema en no matricular. Por ejemplo, si al final de este cuatri yo termino investigación 1, todo bien, sin el IN, pero decido no matricular investigación 2, no importa si no lo matriculo, podría matricularlo ya en el primero del otro año y seguir Correcto. ya todo el proceso normal. Ok, ok. Sí, correcto, sí, sí es posible. No hay ningún problema. Recuerden que, digamos, los programas de maestría se estipularon para que ustedes puedan estar cursándolo como máximo, digamos, tiempo y medio del tiempo ideal. Me explico, y eso tal vez pueda ser importante para que lo tengan claro ahí. La maestría originalmente es una maestría de 2 años, ¿verdad? Sin embargo, la realidad para el estudiante trabajador, el que no está 100% en la maestría, en realidad son 2 años más 2 cuatrimestres, ¿verdad? Eso es lo que está ahí. Eso es un total son 3 y 3, 6, 7, 8 cuatrimestres, ¿verdad? 8 cuatrimestres. Entonces, tiempo y medio de 8 cuatrimestres se convierte en 12 cuatrimestres. Hay que sumarle 4 a eso, ¿verdad? Eso es porque la gente que está a 2 años, en buena teoría, debería sacarlo en máximo 3 años, tiempo y medio, ¿verdad? Acá son 12 cuatrimestres. Entonces, eso me da 4 años. Eso debería ser el máximo. Ahora, lo hemos querido hacer, pero el registro no lo hace. De que lo pongan en el sistema, digamos, pero no está. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros periódicamente estamos revisando los registros de gente.
Cuando ya alguien se pasó acá, tampoco es que los expulsamos así, ¿verdad? A lo salvaje. Pero cuando ya alguien anda por acá, lo que hacemos es que le pegamos una llamadita, ¿verdad? Y le decimos, mira, usted ya tiene tanto tiempo, ¿cuál es su situación? ¿Va a terminar o no va a terminar? Y entonces lo que sí le pedimos a un estudiante cuando ya anda cerca de este rango peligroso es que nos presente un plan, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el estudiante dice, uy, sí, ya voy a cumplir 4 años, pero es imposible, no lo saco antes. Pero le hago un plan y entonces voy a llevar investigación 1 en tal fecha, investigación 2 en tal fecha, ¿verdad? Y con eso voy a terminar, no sé, en 4 años más un cuatrimestre, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eso se envía al consejo, el consejo lo analiza y le envía una carta al estudiante y le dice, está bien, ¿no? Termina así, pero eso sí, termina en este rango. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ya el estudiante se extiende aquí por algo y en algún momento tiene que llegar otra vez a consejo y resulta que ya el consejo le dio una oportunidad y el estudiante ya demostró que no cumplió con algo que prometió, ahí sí ya se empieza a ver en problemas y de repente ya el consejo llega al momento donde le dicen, no, ya no le damos más oportunidades. Y chau, chau, ¿verdad? Entonces, no entiendan estos 4 años como una sentencia de muerte. Lo que queremos ver es gente que efectivamente termine. Es que pónganse a verlo ustedes. Si nosotros no ponemos límites, imagínense lo que es alguien que termine, qué sé yo, que va llevando un curso por ahí y que termine un programa de maestría en 10 años, por ejemplo. Con lo que inició, lo que fue recorriendo y lo que terminó 10 años después, ¿cuánto cambió la tecnología? Todos están en el campo de la electrónica. Es desfasadísimo, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces les ponemos alguna presión por ahí, en ese sentido. Pero no es una sentencia así totalmente, pero sí se les hace una llamada de atención, se revisan los casos y ya los que andan muy extendidos en el tiempo, se les hace una llamada de atención y básicamente comprométase a terminar en cierto tiempo. Y si no termina, ahí es donde con otra nueva revisión, ok, usted ya se le dio una oportunidad, no terminó aquí, bueno, ya no le damos más chances. Okay. Entonces eso, para dejárselos muy claro, ¿verdad? Nadie debería llegar pues a tener problemas por eso, pero lo han habido, ¿verdad? Y la idea es que no ocurran estos escenarios de extenderse tantísimo en el tiempo. ¿Ok? Aníbal, Sí, sí, Jorge. el visto bueno del director con respecto al tema o con respecto a la investigación y el trabajo escrito ya para defender investigación 2, como sería mi caso, es por escrito. Es que yo realmente no recuerdo No, qué fue lo que sí, se hizo en investigación 1. No, pues, no precisamente por escrito. Basta con, por ejemplo, empezar a buscar los temas y ver que el director esté copiado, ¿verdad? Ah, ok. Que esté respondiendo ahí, decir, qué sé yo, mucha gente le dice a Gretel, ya hablé con mi director y está de acuerdo en que defienda para este cuatrimestre, entonces estoy buscando fecha y que él esté copiado y con que responda por ahí, ya con eso, para nosotros eso es que él está diciendo que sí, que está de acuerdo. Entonces no Ok. hay como un documento o algo así, pero sí que haya comunicación. Ok, y mi segunda consulta es sobre el IN. Yo había matriculado investigación 2 ahorita en enero. Al final de ese cuatrimestre mandé una carta explicando las razones avalada por mi tutor y Sí. me dieron un IN. Yo me había comprometido a defender ahorita en julio. Sí, Yo por ahí yo mandé vi un la correo semana tuyo. pasada diciendo que me había atrasado un poco y que había acordado con mi tutor defender en agosto, en el mes de agosto. Sin embargo, tomando en cuenta lo que usted mencionó, si yo me atraso un poco más, entonces tendría que mandar otra carta avalada por mi tutor Sí, correcto. para Una extender el nueva, IN para septiembre, digamos. correcto, sí. Y poner cuándo fue que matriculaste investigación 2 y todo el asunto ahí solo para refrescarlo, ¿verdad? Y tenerlo Sí, sí. claro. Igual no es el plan porque ya lo que yo estoy terminando es el documento escrito y ya me faltan solo 2 capítulos, pero era solo como para tenerlo claro. Sí, esa formalidad sí es importante. Está bien, perfecto. Ok. Profe,
esa misma línea, las personas que no hayan realizado, por ejemplo, que ya tengan varios cuatrimestres con un IN, pero no lo hayan actualizado. Sí, eso es algo que empezamos a pedir más reciente. Entonces, sí, hay varias gente que puede tener un atraso de ese tipo, ¿verdad? Porque no se lo solicitábamos antes, pero es que nos dimos cuenta que lo que pasa es que la gente a veces se le olvida incluso cuándo matriculó, porque lo matriculé y, ay, no me acuerdo, tercer, cuatro y no sé cuánto me queda. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le decimos? Como que lo escriba y es como decir, estoy consciente de que estos son mis plazos, ¿verdad? Entonces, para este cuatrimestre, todos aquellos que requieran un IN, básicamente envían esa carta y nos dicen, ¿cuándo fue que matricularon, verdad? El curso, ya sea investigación 1 o investigación 2. Entonces, ¿cuándo matricularon, verdad? Sí deben de estimar cuándo van a terminar, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuándo van a terminar? Puede moverse. El caso de Jorge, que era el que preguntaba hace un rato, él se había comprometido a terminar ahorita en julio, pero ya se le extendió. Entonces, vuelve a solicitar una prórroga y un nuevo plazo, ¿verdad? ¿Cuándo matricularon? ¿Cuándo van a terminar? Y que saben la extensión máxima que tiene eso, ¿verdad? Entonces, incluso algunos ponen, sí, yo sé que mi plazo máximo está el cuatrimestre tal año, ¿verdad? Entonces, eso es una formalidad, pero vean que es como para ayudarles a ustedes mismos de que visualicen cuál es su rango máximo de tiempo, básicamente. Una consulta que tengo ya, Aníbal. Sí, Marco. Yo le pedí a Gretel una inclusión para investigación 2 en este cuatrimestre. Ella me dijo que sí iba a hacer, pero bueno, al día de hoy en el TEC digital no veo investigación 2. Yo ya envié el documento, el informe al profesor, tutor, para que lo revise, está en revisión. De hecho, yo estoy haciendo ahí unos ajustes. Pero la pregunta es, si investigación 2 no se matriculó, entonces yo tendría que esperar a septiembre para defender, pero no quedé claro con la pregunta que hicieron antes de que usted mencionó de que uno defiende como en semana 12, 13. Si en el caso mío investigación 2 no se matriculó, yo podría defender a principios de septiembre, digamos, cuando viene el siguiente cuatrimestre. Sí, correcto. Si no te aparece el curso, escribirle a Gretel. Generalmente la gente le escribe a Gretel con copia a mí, Gretel es la que ve eso. Y le decís eso, ¿verdad? Mira, yo se supone que pedí la inclusión. Si puedes escribirle sobre el correo donde había solicitado la inclusión, mejor, para trazabilidad, ¿verdad? Para ver que en verdad lo había solicitado. Revisar si, no sé, a veces hay algún problema ahí, podría ser error nuestro, no sé, ¿verdad? Habría que determinar. Digamos que el peor de los casos, que no se te matriculó. Entonces, no importa, puedes matricular en el próximo cuatrimestre y si quieres defender el primer día, no hay problema. Ok. No tenés que esperarte hasta el final. Eso de que usualmente es así es para la gente que sí matricula en un cuatrimestre y defiende ese mismo cuatrimestre. Pero podrías defender iniciando el cuatrimestre, la primera semana ya matriculado, podrías defender así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces. Sí, envíate el correillo ese para verificar. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Este nivel, yo tenía una pregunta, bueno, como una inquietud. Sí. Es que yo también estoy en un caso parecido, de hecho, similar a lo que Edgar le comentó al principio, solo que yo no pude escuchar todo lo que le dijo. Pero digamos, yo el problema que tengo es que igual le había dicho en la última carta de IN que les había mandado que la idea era terminar este cuatri, pero no me he podido realmente así como que comunicar mucho con mi director de tesis. Entonces, por ese lado también a mí me hace falta como que él me dé algún feedback del documento, me diga si ya está casi listo para presentar, ok. Entonces, no sabía como qué podía hacer en ese caso yo, como para, O también sea, para no... decís que tu problema es que el director no está respondiendo. Pues sí, en parte.
Y lo que necesitas es que él responda para que se muevan las cosas. Anda por ahí. Ajá. Ujú. Ok, en esos casos, bueno, siempre hay que trabajar con un poco de sutileza, ¿verdad? Porque hay casos de casos. No quiero que expongamos acá tal vez nombres de directores y demás, Sí, no, para nada, de hecho yo. pero me De puedes acuerdo. escribir tu caso particular de manera Ujú. directa y eso va para todos los que tengan algo así. Y ahí lo podemos tratar, digamos, usualmente en esos casos lo que uno hace es que ahí disimuladamente, sin que se note demasiado, le pregunta al director, ¿verdad? Entonces es así como, mira, estaba revisando tal cosa y el estudiante tal, ¿cuál es el estado de él, verdad? Entonces eso como que generalmente ya ahí responden, ¿verdad? Nos ha pasado que a veces directores nos dicen, no, es que el estudiante no responde y él ha dejado votado, ¿verdad? Como a veces nada más nos dicen, uy, sí, tengo que revisar, y entonces ya el estudiante envía y el otro ya le responde y todo bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, generalmente se les puede ayudar a intermediar eso. Lo que sí hay que tratar pues las relaciones que se dan es como a veces se hace, pero puede crear un poco de fricción, ¿verdad? El hecho de que el estudiante le escriba al director con copia uno, como acusándolo, y estamos en un ambiente donde a veces somos un tanto susceptibles a esas cosas, ¿verdad? Entonces, este, tratemos de tal vez no llevarlo en ese sentido como de acusar, pero yo les ayudo en ese sentido. Ujú. Si eso es lo que necesitan, una pequeña intermediación se les ayuda. Y si ya, digamos, con esas señales sutiles no reacciona, no se mueve el asunto, pues ya ahí sí pasamos de manera un poco más directa. Sí, sí, de hecho, eso es lo que quería saber, digamos, cómo procedía yo. Ujú, Pero, ujú, y lo otro es que, este, digamos, mi idea, como le digo, era defender este cuatri, ujú. pero si tuviera que pedir otro IN, yo todavía puedo pedir uno para el siguiente cuatrimestre, ¿verdad? Todavía ¿Cuándo matriculó? yo matriculé el último cuatrimestre del año pasado Sí, y está a pedí, ajá, tiempo. Ujú, ok, sí, sí se puede solicitar. Ujú. ok, perfecto, sí, eso era lo que quería hacer. Gracias. Pura vida, con gusto. ¿Una otra pregunta? Parece que se han ido aclarando. Para ver, voy a revisar. Si alguien tiene preguntas, la hace. Voy a revisar que. Ahora Gretel me escribió y me dijo, decirles tal cosa. Yo creo que lo revisé casi todo, pero por aquello, voy a revisar un poquito de las cosillas que me dijo ahora. Em, Tengan claro todo eso. Bueno, a ustedes se les envió un calendario, entonces tengan cuidado con eso. Eh, en el TEC digital todos los que están matriculados en investigación 1, investigación 2, hay un documento en el TEC digital donde pueden ver los documentos y donde está el proceso de tesis. Hay un documento que está ahí que dice guía para el desarrollo de tesis. Es un poquito denso, pero ahí están todos los pasos y ahí pueden aclarar muchas de estas cosas. Si alguien no está matriculado, entonces ahorita no está en ningún grupo del TEC digital, me escribe y yo se lo envío con gusto, ¿verdad? Entonces eso que lo tomen en cuenta. Ahí están las plantillas para lo que es la tesis, ¿verdad? Eh, ok, todo esto ya lo vimos. Ahora, todo lo que son actos de graduación, nadie lo ha preguntado, pero ahorita los actos de graduación formales, pomposos, desfile, vestido de pingüino y todo eso está cancelado, pero sí se están haciendo graduaciones, ¿verdad? El acto de graduación es súper simple, se va ahí a la escuela. Este, aquí hay un asunto
de estatutos en Costa Rica que tienen que jurar para que se les dé el título y juran y se les da el título y calabaza, calabaza, cada quien para la casa, ¿verdad? Entonces, sí se están dando los títulos, pero como acto de graduación no está, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, ahí está el proceso que se les dijo. De hecho, quería preguntar sobre el acto de graduación, digamos. En estas situaciones se toma nada más como quien entrega los títulos serían ustedes, digamos, la escuela en sí. No Sí, sería como correcto. una... Sí, hace como 4 semanas yo fui a la escuela por un acto de graduación y está quien lo da formalmente es el director, digamos. Sin embargo, ese día me llamó a mí para que le colaborara y él lee la juramentación porque es algo él, que a él le dieron, digamos, la potestad para hacerlo y es todo sin gracia porque por esto del COVID, se suponía que yo tenía que entregarles el título y lo que yo hago es ponerlo en una mesa y el estudiante lo reconoce porque esas son las indicaciones y listo, y todo el mundo de lejos, ¿verdad? Eso es todo. Es sumamente... Pero es como por un rango de fechas o algo así, porque por ejemplo, si yo tuviera que algo así, hay una restricción o algo así. No, se les convoca para una fecha en particular. Sí, se les convoca para una fecha en particular y eso no lo define creo que ni la escuela, creo que eso lo define el TEC. Creo, no, pero es que eso lo ve la dirección. Ok, es que digamos, no sé si van a haber como graduaciones normales o extraordinarias siempre, o sea, no sé. Por el resto del año, por lo visto, y mi criterio es que seguro la primera mitad del otro año mínimo van a ser de este tipo. Se les convoca y se les entrega ahí, es casi que llegar a recoger el título, pero a una hora específica. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una consulta rápida aquí. Andrés Vargas, generación 2019. Mi proyecto de investigación está muy dependiente del acceso al TEC. Entonces yo estaba pensando sugerir que en vez de empezar de matricular investigación 1 el próximo cuatrimestre, sino matricular los 2 cursos que me faltan de las selectivas y dejar toda investigación para el otro año. O sea, eso es válido. Pues por la situación en la que estamos, sí, digamos, si tu proyecto depende mucho de acceso al TEC, yo sinceramente no es una visión oficial, ni siquiera es algo que haya escuchado de compañeros, pero mi sentir es que el acceso al TEC no se va a normalizar de aquí a la mitad del otro año como mínimo, porque es para cuando están anunciando que tal vez hay una vacuna, ¿verdad? Todos los días vemos los reportes de casos, esto no mejora y el TEC más bien ha estado muy estricto, incluso nosotros tenemos restringido el acceso. Digamos, nosotros como funcionarios, yo solo puedo entrar 2 veces por semana, en semanas definidas, me tienen una lista y demás, y estudiantes han estado muy complicado que les den permiso porque hay todo un protocolo y entonces alguien tiene que hacerse responsable, tienen que dar indicaciones, hay un montón de cosas ahí. Mi opinión personal es que eso no se va a arreglar ni lo que resta del año, ni siquiera inicios del otro año. Es mi opinión personal. Entonces, bajo ese supuesto, pues sí. Ahora, se corre un poco, digamos, se aleja del ideal de lo que les comentaba, de que usted matricule el curso y que esté pensando ya en matricule la tesis y que ya esté pensando en la tesis, para que sea algo como más integrado dentro del programa y no que lleve todos los cursos y después matriculo la tesis al puro final, ¿verdad? Corremos más el riesgo de que quedas en un lazo abierto y la tesis se va quedando ahí como para más infinito. Pero estamos en tiempos extraordinarios y dicen que tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Entonces, yo lo veo bien en realidad, porque si de todas maneras no vas a poder desarrollar la tesis este año, porque depende mucho del acceso al TEC, entonces de mejor avanzar con cursos para ir avanzando, ¿verdad?
Sí, sí, eso pensaba. Sí, es que en caso particular es que yo necesito acceso a los invernaderos de la Escuela de Ingeniería Agrícola, entonces sí, lo Ujú. veo imposible, digamos. Sí, yo sé que cada escuela ha manejado diferente las cosas. Yo aquí no voy a hablar mal de nadie, pero yo sé que cada escuela lo ha manejado diferente. Eh, si pudieras averiguarte en agrícolas, no sé, tal vez ahí tienen algo diferente por ser un invernadero y ser un lugar más abierto, y tal vez si tienes acceso, bueno, ahí podría ser que cambie. Yo sé que el acceso al edificio, porque como son acceso a materiales que todo el mundo toca, entonces hay todo un protocolo y que hay que limpiarlo y que el que estuvo aquí, y que apenas sale una persona limpian, y hay un montón de cosas ahí que es lo que ha complicado mucho el acceso al edificio, pero en tu caso si es el invernadero, de repente podría ser algo diferente, pero no deja de ser riesgoso, ¿verdad? Porque ve que la semana pasada, por ejemplo, ya esta semana que estamos terminando, lo cerraron por completo. Y yo no sé cuántas veces iremos a pasar por estas restricciones, ¿verdad? Y ya para esta semana que viene dieron acceso restringido nuevamente. Entonces, pues sí es riesgoso. Pero bueno. Ok, ok, entiendo. Sí, no, muy gracias. Voy a contactar a la escuela correspondiente. Sí, a ver qué te dicen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahorita revisé ya de todos los puntos que me dijo Gretel de hablarles de tal cosa, ya les dije de todo. Entonces, no sé, aquí estoy para preguntas, pero si no hay más preguntas, eso sería básicamente es aclararles este proceso de tesis, que les quede claro los procedimientos, cómo se hace, y básicamente esa es la idea de la reunión. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, pues lo daría por terminado, aunque aquí me voy a quedar un momento, pues si alguien tiene alguna otra pregunta. Muchas gracias, Bravia. Bueno, gracias a ustedes. Que estén bien. Prueba, muchas gracias. Provida, Bueno, gracias. buen fin de semana. Gracias, Bien. Igual, hasta luego. Hasta luego. Breve, Luego. Aníbal. luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Pura vida. Aníbal dijo que se iba a quedar un minuto más. Sí, Sí, es que yo tenía otra preguntilla, ajá, dime. pero es más relacionada con mi trabajo, Ajá, porque la cuestión es que yo ahorita estoy con un contrato de estudiante, ¿verdad? Que se ujú, mantiene mientras uno esté como estudiante, pero mientras por todo el estudiante, sí. tema de la pandemia, Ujú, digamos, el plan que teníamos era que yo defendiera la tesis y luego me contrataran, pero por la pandemia ujú, se hizo un freeze ahí en las plazas, entonces, eso está como complicado. ujú, Entonces mi jefe me está diciendo que si hay alguna posibilidad de que yo, digamos, una vez que termine la tesis, sea este cuatrimestre, el que sigue, o bueno, cuando se logre hacer, que yo matricule otro curso como para seguir como estudiante activo, que ellos me mantengan en el rol de estudiante y hasta que se normalice un poco la situación y se pueda encontrar una manera de contratarme. Pero no sé si eso del lado de ustedes se podría hacer, digamos, como hacer una inclusión en algún curso, porque yo ya matriculé todos los cursos que tenía que llevar. Yo creo que sí se puede. Creo que sí se Ujú. puede, obviamente, y eso te acarrea de pagar el curso, ¿verdad? Ah, Y, claro, ajá, y llevarlo, y que si perdes el curso, eso te va a afectar el promedio ponderado en tu historial y demás, ujú, ¿verdad? ujú, Eh, pero yo creo que no hay nada que te obligue a, si ya cumpliste todos los requisitos de graduación, graduarte. O sea, si ya ajá, cumpliste todos los requisitos de graduación, creo que de lo que queda es que pagues los derechos de graduación y todo ese asunto, pero creo que nada te obliga a hacerlo, y creo que sí puedes tomar un curso por inclusión, ajá, eso siempre y sí se cuando, debería hacer, sí, siempre y cuando cumplas los requisitos, sí, porque si ya cumpliste todo, nada te va a salir en la matrícula. ajá, Entonces tendrías que ver de los cursos que se van a ofrecer, qué te interesa y que se te haga por inclusión. Ahora, podría ser con nosotros,
como también podría ser con otra maestría, pero ya eso sí es una negociación aparte con otra maestría, ¿verdad? Porque mientras alguien sea estudiante activo del TEC, incluso los de grado pueden ser incluidos en cursos de maestría. Eso se puede. Y se te puede hacer en otros casos. Siempre y cuando cumplas requisitos, generalmente se te puede incluir. Entonces, podría ser que hasta un curso de compu se te haga atractivo, pero ya ahí te toca ir a hablar con el coordinador de compu y todo el asunto. Y ya es una negociación que generalmente no es tan sencilla, ¿verdad? Con nosotros sería más sencilla. Pero sí, yo creo que sí es posible, pero como te digo, te conlleva tener que pagar el curso también y te afecta el promedio. Para Claro, bien sí. o para mal. Ajá, y eso, entonces, digamos, la idea sería también hacerlo antes de pagar todo lo de la grabación y todo esto, ¿verdad? Ah, sí, eso Ajá, sí, tiene que ser así. porque si ya pagas los derechos de graduación y demás, ahí sí ya quedas para graduarte. Y es que una vez graduado, ya ahí sí ya no sos estudiante activo, ya, o sea, ya salís como del pool de estudiantes, por así decirlo, ¿verdad? Ok, ajá, Ya claro. quedas fuera ahí. Ok, sí, sí, me voy a llevar esa opción entonces para ver cómo hacemos. Sí, para que lo Profe, analices. ajá, entonces ahora tal vez le mando un correo para ver si le damos seguimiento a esto que le comenté. Sí, habría que ver entonces, si te interesa. Y como te digo, dice nada más llevar el curso pues seriamente, ¿verdad? Ah, claro, sí. Te lo digo así porque en maestría no lo recuerdo, pero sí recuerdo en licenciatura a alguien que le pasó lo mismo Ajá, y matriculó un curso, pero lo matriculó solo por matricularlo, ¿verdad? ajá. Uno se siente que también es como que le están tomando el pelo, ¿verdad? Es medio huevado. Hacen eso. Sí, no, claro. Entonces, si lo va a llevar, llévelo bien. Bueno, muchas gracias, profe. Y ahora Ok, sí pura vida. me despido yo. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Aníbal, ¿me escuchas? Te escucho, Carlos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien, Mira, por dicho. quería hacerte una consulta. En la parte del proyecto que voy a estar desarrollando en Investigación 1, necesito mucho lo que es acceso a GPUs y cosas así, ¿verdad? A nivel de la maestría está totalmente descartado, ¿verdad? Acceso a recursos hasta nuevo aviso. Mira, recursos remotos sí están, digamos, todo lo que sea accesos remotos sí se le está dando a la gente. El centro de datos está corriendo y demás. Ahora, no sé exactamente, nosotros habíamos hecho una inversión y compramos unos GPUs, pero no los hemos logrado echar a andar porque los chasis que tenemos no dan la potencia. Son unos ahí de NVIDIA y y es que ya comprar el chasis recomendado es carísimo, es mucho más caro que los GPUs, más que todo por una cuestión de la potencia requerida. No sé ahorita en dónde están corriendo las cosas, porque como te digo, que compramos en la maestría, compramos unos directamente, pero bueno, estábamos esperando unos recursos, pero y con todo esto, de casi todas esas cosas compras, así mucho se ha congelado. Pero digamos, si necesitas un GPU, si sabes que alguien tiene en el TEC o algo así, pues sí se puede. Yo sé que sí están trabajando con algunos, que no son como los óptimos, pero no sé, tendrías que, ya tenés director, me imagino, y todo el asunto. Sí, correcto. Entonces sí, tendrías que hablarle al director de tesis y ver el que sabe al respecto, pero todo lo que son recursos virtuales siguen funcionando. La red se le está dando mantenimiento y se siguen agregando usuarios, todo eso sí. Lo que el problema es el acceso físico. Sí, correcto. Ok. Eso era entonces. Gracias. Nos vemos. Pura vida. Ok, chao. Bueno, hasta luego.